Comenzamos con Agrometal. La actividad principal es la fabricación de maquinarias agrícolas de siembra de precisión. Están investigando nuevos sistemas de siembra adaptables a las variaciones que se producirán en las diferentes semillas, en la aplicación de herbicidas y fertilizantes. De hecho, hay una presentación para esto que después vemos. Tienen mucha involucración en redes sociales, están publicando uno por día. Acá está lo del Día del Niño, están las diferentes propagandas, las búsquedas de trabajo, las conmemoraciones a fechas patrias, etc. Y una cosa para empezar, antes de los números, vamos a dar un panorama que ellos dan sobre lo macro y algunas cosas más. Primero, la guerra de Rusia y Ucrania. Segundo, la dinámica inflacionaria en todo el mundo, en Estados Unidos y en las principales economías europeas. La desaceleración de China, que ha sido peor de lo previsto. Las cadenas, todo esto trajo problemas en cadena de suministro y una estrechez sin precedentes en los mercados laborales, ¿no? Los datos de actividad económica en la producción local sigue con su fase expansiva durante el primer trimestre. En el plano agrícola, el precio de la soja está en 580, con picos de 650, y si sigue la sequía se puede complicar y tener una 600 fija, no fija, pero anda rodando $600 la tonelada. En el país hacen que los precios de la soja, más que la compensación de la caída del área sembrada de la campaña 2021, se mantienen a los altos precios, se mantienen niveles históricos, ¿no? No obstante, gracias a estos altos precios, la oleaginosa aportará a la economía nacional un 17,1% más. El maíz, con muy buena campaña el año pasado, pero con una cosecha que está un 20% abajo, se estima un 14% superior en la cosecha. Y esto de los bonos. Después, lo que tenemos en la última página, qué pasa con el gas, el problema del gas ruso en cuanto al conflicto, que se puede materializar y dar una crisis energética en Europa, lo cual ya tuvimos crecimiento nulo o recesión en muchos países en general, en el mundo, a nivel mundial en pandemia. Así, muy pronto vamos a tener una nueva recesión en este 2022, según lo que están notando acá. En Argentina se viene observando que el año no contribuye a un año de estabilidad, hay un sendero de estanflación a pesar del crecimiento. No hace más que fogonear, aparte de la crisis política y todo eso, hablan de la precampaña maicera, está lejos de mostrar la vitalidad del año pasado. La triguera tiene un 20% menos que la precedente, y las lluvias en Santa Fe y Córdoba están ausentes y no previéndose cambios relevantes en la oferta hídrica de agosto. Eso es el panorama un tanto pesimista o un tanto contemplativa de lo que está dando Agrometal en su reseña. El ejercicio 2022 da un saldo neto positivo de 745,5 millones, un 2,8% inferior al año pasado. En segundo trimestre en particular dio 672,2 millones, un 26,5%. Esta baja es principalmente impulsada por RECCAM o ajuste por inflación, dada por la limitación de transformar liquidez de stock de bienes de cambio, donde se encuentran un límite físico a la capacidad de almacenaje. Vamos a ver, en la página 5 vemos la baja, sobre todo este trimestre respecto al otro, es el doble del imputado RECCAM, el doble de déficit me refiero, y la argumentación. Esto lo podemos ver en la página 4, que es una mayor incidencia de la inflación sobre los activos monetarios.
es decir, los que se deterioran por la inflación, que la empresa sostiene al tiempo a pesar de la permanente intención de transformar esta liquidez de stock de bienes y cambios. Se encuentra un límite físico tanto en la disponibilidad de capacidad de almacenaje como en la capacidad de los proveedores en seguir el ritmo de esta demanda. Entonces los proveedores no están entregando o entregan pero no hay capacidad, entonces hay un cuello de botella inmenso al tener todavía mayor demanda de lo que se puede en realidad fabricar. Bueno, aspectos salientes. Se limita el crecimiento de ventas en las imputaciones, ya que por primera vez en 20 años no se han cobrado los bonos fiscales, que es un decreto en 2001 por de la Rúa, incentivos a bienes de capital, tecnológicos y bienes de información, de telecomunicaciones. En junio, en la edición de Agroactiva, se presentó la sembradora ADX Magna, donde hicieron mucho, o sea, se hicieron muy presentes en las redes y en los diarios y en los sitios web, enfocados a granos finos, pero con alta versatilidad a otras siembras, mayor capacidad de producción, facilidad de uso y transporte y eficiencia de siembra garantizada. Además tiene dos shots, que uno se dedica a sembrar y el otro a colocar el fertilizante para no mezclar las mangueras de la siembra o del grano con el fertilizante. La siembra puede estar entre 150 y 170 hectáreas por día. Eso es un récord. La otra venía con 1000 hectáreas por semana, así que hay un levante de la siembra terrible, si todo sale bien, ¿no? Con esta máquina. Este es el decreto, que es Bienes de Capital, Informática y Telecomunicaciones. Esto es un 8% de beneficio e incentivo que da el gobierno, no lo llegó a dar. Después tenemos, aquí tenemos la máquina, que es monstruosa, ¿no? Hay que llevarla, 13 metros de ancho de labor, bueno, diferentes niveles de llegada, 2 minutos entre arranque y siembra, o sea, rapidísima. Bueno, un montón de cosas buenas para esta máquina, ¿no? ¿Qué más acá? Tenemos las actas, donde, bueno, acá está lo del artículo, que no devengaron bonos fiscales por primera vez, no haciendo comparables con el año anterior, en donde sí se devengaron estos bonos. También habla de 269 notas de venta que se concretaron en el primer semestre, ¿no? Que, bueno, hay que cumplirlas. Y esto hablan de destacar en Agroactiva, que es donde Agrometal tuvo gran participación y fue como la estrellita de esa exposición. Acá hablan de algunas características técnicas sobre esto, donde, bueno, es para granos finos, pero también puede hacerlo para granos más gruesos, como soja chorrillo, agregables kits. Y además tiene poco uso y no requiere de mucho uso hidráulico, ya que, como es que decían, puede hacer el uso más eficiente posible justamente del agua para poder sembrar. Bueno, las ventas suman 5.183 millones, siendo un incremento del 1,6. Los costos de venta son 2.941 millones, ahorrando 0,6. El margen de EBITDA es igual, 35,1 al año pasado. Las existencias saldan 1.106 millones, bajando del inicio de ejercicio 27,5. El año pasado subió 22,8. Este año las compras caen 29,1, por eso la baja de inventarios por desborde de los proveedores por una demanda superior a la normal. Productos terminados caen 24,8%, justamente por lo mismo, ¿no? Esto está dado. Ahora vamos al costo de venta. Tenemos, bueno, la baja de 1.105 a 1.106 de 1.525 a 1.106, y el año pasado de 910 a 1.119. Productos terminados hay una baja de 100 millones de pesos, y compras, como dije anteriormente, una baja de 700 millones de pesos. Y en la reseña, ya que la uso como pivot de toda este informe oral ahora y escrito cuando pegue el video,
Tenemos lo siguiente, acá habla de aclarar el alto volumen reflejado del último rubro mencionado, que se habla de efectivo y equivalente efectivo, lo cual son activos monetarios que se deterioran con la inflación, y no poder pagar y no poder hacer uso, ¿no? Como dijimos con lo del stock. Se ve con la imposibilidad transitoria de aumentar las compras de materia prima situación derivada a la capacidad de provisión de sus proveedores, que se vieron desbordados por una demanda muy superior a la que se podría definir como normal. La estrategia financiera está focalizada en adelantar la mayor medida posible las compras de materia prima en el convencimiento de que es mejor cobertura ante una situación de incertidumbre en el mercado cambiario. Bueno, las ventas brutas desempleadas, que son el 94,8% de la facturación, bajan 3,1%, las ventas de repuesto aumentan 34,1%, la relación bonificaciones y descuentos otorgados a clientes ya se están acercando cuando empecé a hacer esta comparación, es 9,8 contra un 11,2 del año pasado. Al exterior solo se factura 0,9 con solo 2 sembradoras, más de 14 veces que el año 2021. Esto es por la venta de 2 sembradoras y al exterior lo único que se vende es repuestos el año pasado. El total de sembrados producidas y vendidas son de 260, un 14 más que el año pasado, el mayor volumen de los últimos 5 años. Se exportaron las 2 sembradoras. La relación de ingresos por venta brutas sobre sembradoras es 24 millones, que el año pasado dio 29 millones. Esto es dividir lo que vamos a mostrar ahora. 61, 622 millones por 60 y 6.424 por no me acuerdo cuánto era. A ver, ahora lo veo. Por 2,28. Como tenemos el doble de sembradoras de hace 2 años, así que hay una diferencia enorme y la empresa se tiene que adaptar a lo nuevo, por eso hay tanta pérdida por valor monetario, ¿no? Y bueno, como dije anteriormente, el valor de la sembradora no está a la altura de la inflación, y me refiero al valor bruto, ¿no? Después hay comisiones y descuentos que no importan. Bueno, los gastos por naturaleza suman 1.278,4 millones, siendo un incremento de 12,6% interanual. En gastos generales, remuneraciones y contribuciones sociales, que el 42,7% de los gastos, suben hoy 9,3%, supuestamente por incorporación. Encima hay 3 turnos de laburo, cuando antes se llegó a 1 o 2. Impuestos, tasas y contribuciones bajan 12,2%. Gasto de publicidad y propaganda se aumentó 10 veces. Esto es participación en exposiciones. En esto tenemos 57, donde vemos las diferentes remuneraciones y gastos sociales, y lo que destaco acá es 69 millones casi en publicidad y propaganda, y el año pasado fue de 6,8 millones, es decir, un montón de veces más que el año pasado. Los saldos financieros y RECCAM restaron 604,1 millones, teniendo el déficit en un 37%. Hay una brecha en RECCAM, como venimos diciendo, de 3,55 millones negativos. Las deudas financieras de 652,5, una suba del 15,4 desde el inicio del 2022. En moneda extranjera es el 42,4 del total, y las tasas de interés máximas son muy atractivas: 42,75 en pesos, 1,7 en dólares y 4% en euros. El índice de esto puede tener una ganancia justamente financiera, ¿no? El índice de deuda total patrimonio es 0,10, ahora es 0,01, esto por créditos por venta que suben 29,5, y anticipo de cliente, que forma parte del pasivo, baja 6,2. Antes anticipos por cliente siempre estaba por encima del crédito por venta, reservando la cosa. Ahora esto se está revirtiendo. El flujo de fondos en efectivos es 1.618,5 millones, un 5,2% mayor al año pasado, aumentando solamente 2,3 millones de pesos. Bueno, tenemos la diferencia de RECCAM, que es, como dije, ya el doble en el trimestre. Tenemos los ingresos financieros, donde diferencia de cambio es lo que más se ahorra. Hay una baja de 151 millones.
deudas financieras y préstamos, se baja un poco la deuda, esto por depreciación del dólar principalmente, ya que acá se tiene mayor deuda en dólares y equivale a 201 millones, y el año pasado era menor en dólares y era 224. Acá aumenta el dado en dólares por eso. Y como dijimos, la máxima se paga 42.5, pero casi todo es 35, 30 en pesas por capital de trabajo y 4 en euros, y la deuda en dólares que es a través de HSBC Private Bank International, 1.70. ¿Qué más acá? Bueno, eso, ahora vienen los rubros. Tenemos anticipos al cliente que baja y créditos por venta que sube por el hecho de que, bueno, hay deuda porque hay retardo en la entrega de máquinas. Y hasta que no se entrega la máquina no se da el otro 5%. Bien. En flujo de fondos hay una suba nada más de 2,3 millones, ha pasado de 3,28 y no hay nada más para agregar acá. Vamos a las perspectivas. Al 11 del 8 se pagaron 3 cuotas de 4 del dividendo de 500 millones, es decir, 1.250 millones, 1.25 por acción. En otros créditos, los bonos fiscales no recibidos suman 723,3 millones, que se deterioraron por inflación. Acá está mal, 1.250, no, 125 millones, acá puse un 0 más, perdón. Por inflación, un 40,3% del inicio del 2020. 2. En mayo se ha logrado el mayor nivel de notas de venta, lo cual va creciendo en los sucesivos meses, decreciendo, principalmente por turbulencias en la macroeconomía. La empresa está en condiciones que se concretarán las operaciones programadas para el 2022, solucionando los problemas de insumo, sorteando las restricciones por importación, y se muestran condicionalmente optimistas. Bueno, lo de la inflación, que lo tenemos en una de las actas, ¿dónde lo tengo? Que muestra la preocupación de esto. Acá, Carlos Rodríguez. Si bien hubo inconvenientes puntuales con la provisión de algunos insumos como consecuencia de las restricciones de importaciones vigentes en nuestra economía, los mismos pudieron ser recuperados con previsión y gestión, manteniendo la planta industrial a un nivel de producción que ocupa plenamente 2 turnos y parcialmente el tercero. Dichos inconvenientes probablemente sigan presentes en los próximos meses, profundizando el desafío de la empresa que enfrenta en dicho periodo. Y lo otro que quiero decir, lo de la condición, lo vemos en el último párrafo de las perspectivas. El panorama permite ser optimista en cuanto al desempeño de la empresa, no obstante es prudente señalar que existen aspectos que podrían mermar dicho optimismo. Por ejemplo, una situación cambiada muy ajustada en donde el BCRA no pudo acumular reserva en periodo caracterizado por fuertes liquidaciones del sector exportador, lo que podría generar mayores restricciones en la importación y en consecuencia un freno del crecimiento que se verifica en algunos sectores de la producción. Y una situación macroeconómica especialmente débil, con posibles dificultades para el gobierno nacional pueda incumplir justamente o cumplir los compromisos asumidos con el FMI, generando señales de precaución, ya que eventos negativos imprevistos podrían alterar la evolución que se prevé a la fecha. Bueno, nos vamos con la liquidez, que es muy buena, 1.44, 1.73, y en la solvencia de 0.711. El valor del libro es 40, la cotización es de 69, la capitalización bursátil es de 6.900 millones, la ganancia por acción acumulada es 7.42, y el PER, si bien puedo tener algunas fallas por inflación, pero lo saco de Yahoo, 5,1 años en los últimos 12 meses. Es todo.